Misión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Leyendo este pasaje encontramos la cantidad de respuestas que se generan alrededor de Jesús. Es una historia bastante conocida, pero es una historia acerca de un Dios que ama, un Dios que actúa a favor de las personas y de cómo aquellos que se acercan a Él, creyendo realmente en Él, pueden recibir su gracia. Lucas 5, 12 al 26. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndoles dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Primero encontramos un hombre que tiene lepra, que se acerca a él diciéndole a Jesús que en realidad si él quiere puede sanarlo, y con esto expresa su confianza en el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Y después tenemos esta maravillosa historia de estos hombres que es traído, este hombre que es traído por 4 amigos delante del Señor. La forma en que uno puede llegar al Señor es tan variada. Muchos vienen por su propia iniciativa. Algunos están en una situación tan difícil que solo con la ayuda de otras personas pueden acercarse al Señor. Pero en todas estas cosas nosotros vemos que es realmente la gracia de Dios. Algo que me conmovió mucho de este relato que te quiero compartir hoy día es que la actitud de Jesús hacia esas personas es de compasión y misericordia. Me gusta cómo trata, por ejemplo, al paralítico cuando le dice amigo. En la versión Reina Valera no sale la palabra amigo, sale la palabra hombre, pero en la mayor parte de las otras traducciones, él lo llama amigo. Y esto es tan contrastante con el trato que él da a los fariseos, a los judíos, aunque es paciente con ellos. De todas maneras, el trato hacia ellos es muy diferente. Pero qué sorprendente que a un hombre Jesús le trate de esta forma. En realidad no deberá sorprendernos. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de compasión, Dios es un Dios de misericordia. El hombre y la mujer de Dios, si hay algo en que se puede apreciar la madurez cristiana, es en un corazón compasivo y amoroso, es en un trato recto hacia todas las personas. Muchas personas anhelan el poder de Dios, anhelan ver las obras de Jesús, los milagros y las señales, pero parece que pocas personas en la iglesia tenemos el deseo de desarrollar un carácter como el de Dios. A Dios no le cuesta absolutamente nada hacer un milagro. Tú y yo somos testigos de eso, pero realmente a veces parece que a Él le cuesta demasiado trabajar en nosotros para que nuestro carácter sea más como el carácter de Él. La actitud de Jesús frente a las personas
siempre fue una actitud amable, siempre fue una actitud de aceptación, siempre fue una actitud de gracia, siempre fue una actitud de confianza. ¿Qué palabra qué palabra puede haber de más ánimo para una persona en una situación en la que el paralítico estaba que ser llamado amigo? Tú y yo somos amigos. Pero cuando empecé esta pequeña reflexión, comencé diciendo que había una cosa que hacía que la gracia y el favor de Dios se manifestara, y eso es la fe. La fe no es necesaria una gran fe, no es necesario que uno crea grandes cosas, simplemente la fe es creer en un gran Dios. Algunas cosas pueden ser muy difíciles y de pronto podemos engañarnos de pensar que nosotros necesitamos tener una enorme fe, cuando Jesús dice que solamente un poco es suficiente. El hombre leproso solo necesitaba un poco de fe para venir a Jesús. El hombre paralítico fue bendecido por la fe de sus amigos y también por su propia fe. Muchas veces se dice que por la fe de estos hombres él recibió, y sin duda que fue una parte, pero Jesús lo que ve en ese paralítico es también fe. Y una mención aparte: ¿cómo reacciono yo cuando veo la gracia que Dios le da a otras personas? Tenemos que tener cuidado de no ser como los fariseos, porque ellos no estaban contentos con el hecho de que Jesús sanara a alguien, y menos con el hecho de que Él les declarara que sus pecados habían sido perdonados. Ellos estaban tan enfocados en las reglas que no podían disfrutar. Tenemos que tener mucho cuidado, que nuestro corazón siempre se alegre por la gracia que Dios da a otras personas, que cumplamos lo que dice la Biblia, de alegrarnos con los que están alegres, de reír con los que ríen, de llorar con los que lloran. Queridos amigos, la compasión y la misericordia representan el corazón de la ley y de la palabra de Dios, y no las reglas, y debemos tener mucho cuidado con esto. Los fariseos habían olvidado que ellos también habían recibido gracia de Dios, pero todos estos otros hombres, incluyendo los que glorifican a Dios, entienden que Dios está haciendo grandes cosas entre ellos. Para terminar, la reflexión que te quiero dejar es: ¿cómo está tu sensibilidad con respecto a la gracia de Dios y a su obra? ¿Estás con un gran gozo por las cosas que Dios hace, o tu gozo se ha apagado? ¿Estás en esta etapa egoísta que en lugar de disfrutar lo que Dios hace en otras personas, estás amargado por lo que tú no recibes? ¿O estás tal vez en el lugar de aquel que siempre está juzgando y criticando? ¿Necesitas tener un corazón más compasivo? Queridos amigos, algo importante de este pasaje, y con lo que quiero terminar, es esto: todas las cosas son para la gloria de Dios. Y al final creo que no es casualidad que Lucas puso que todos, maravillados, glorificaban a Dios y también se llenaban de temor, en un buen sentido, de reverencia, porque habían visto cosas que antes no había sido posible para ellos ver. Hoy alégrate en aquello que Dios hace en ti, pero especialmente mira a tu alrededor y sonríe y disfruta la gracia que Dios da a otras personas. Esto es tremendamente importante y es una muestra de ser una persona realmente espiritual. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Visión 800 presentó Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.